Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en gestión de comités técnicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sección 11, el COPAST ideal. ¿Existe? Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Anderson Parra Hernández. Él es médico y psicólogo, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, tecnólogo en salud ocupacional, docente universitario, asesor empresarial en seguridad y salud en el trabajo. Doctor Anderson, muy buenos días y bienvenido. Hola Oscar, muy buenos días para usted, muy buenos días para todas las personas que se conectan en esta acción educativa. Ahí llevamos 63 personas, esperamos que este número vaya aumentando a ese número que hemos tenido en otras sesiones, un número grande. Hoy hablando alrededor del COPAST ideal. ¿Cuál es ese COPAST funcional que buscamos, si realmente existe uno en condiciones ideales? Y pues estamos en esta ruta del conocimiento que inició a principios de este año, donde venimos hablando de una serie de temáticas y ya hoy estamos en nuestra sesión número 11, donde vamos a hablar de ese COPAST ideal, como les venía contando. Esperamos pues que haya mucha participación, porque parte de lo que vamos a hacer va a ser darle respuesta a muchas de las dudas o inquietudes que hemos recogido a lo largo de este camino de formación en la Comunidad Nacional del Conocimiento, y además de las acciones que hemos tenido a nivel presencial. Entonces esperamos mucha participación y que en esta sesión 11 podamos hacer un cierre de todo este recorrido que hemos tenido, para que en la sesión 12, digamos, demos apertura a un nuevo ciclo de conocimientos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las preguntas de sondeo como siempre, para saber en qué condiciones empiezan nuestra acción formativa nuestros participantes. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Para qué sirve hablar del COPAST ideal? A, para establecer una utopía inalcanzable. B, para saber cómo no actuar. C, para nada, la perfección es imposible. D, para tener un modelo de funcionamiento. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Recuerda a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, para establecer una utopía inalcanzable, 0%. B, para saber cómo no actuar, 7%. C, para nada, la perfección es imposible, 0%. D, para tener un modelo de funcionamiento, 93%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Dónde se regulan las funciones del presidente y secretario del COPAST? A, artículo 22 y 35 de la ley 1295 de 1994. B, artículos 2, 2, 4, 6, 11 y 15 del decreto 1072 del 2015. C, artículos 12 y 13 de la resolución 2013 de 1986.
D, artículos 8 y 9 de la resolución 652 del 2012. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, artículo 22 y 35 de la ley 1295 de 1994, 9%. B, artículos 2, 2, 4, 6, 11 y 15 del decreto 1072 del 2015, 44%. C, artículos 12 y 13 de la resolución 2013 de 1986, 28%. D, artículos 8 y 9 de la resolución 652 del 2012, 19%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuáles son obligaciones de los trabajadores frente al COPAST? A, elegir y ser elegidos frente al COPAST. B, designar al presidente del comité. C, proporcionar medios necesarios para el normal desempeño. D, elegir al secretario del COPAST. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, elegir y ser elegidos frente al COPAST, 65%. B, designar al presidente del comité, 7%. C, proporcionar medios necesarios para el normal desempeño, 22%. D, elegir el secretario del COPAST, 5%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Anderson. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Por acá los estoy siguiendo en el chat. Si tenemos comentarios, preguntas, porque el objetivo es que tengamos una sesión muy participativa y que todos esos asistentes que va aumentando en número, pues puedan hacer sus comentarios y demás. Vamos a empezar hablando de ese tema del COPAST ideal, de una frase de un actor que me gusta mucho porque haciendo referencia a nosotros los seres humanos, dice, nosotros imperfectos, pero incluso si cometemos errores, podemos intentar hacer las cosas bien y eso es lo que importa. Eso es lo que nos va a guiar en el encuentro educativo del día de hoy, en pensarnos cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos hacer un COPAST más funcional, un COPAST más resolutivo, con mejores acciones en seguridad y salud en el trabajo para nuestra organización. Y el objetivo entonces de este encuentro es que logremos consolidar los conocimientos que hemos venido construyendo alrededor de todos estos encuentros educativos y llevarlos a recomendaciones prácticas para que mejore el funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo al interior de nuestras organizaciones. Y dentro de los objetivos específicos, tenemos como primero reconocer el papel y la importancia de cada uno de los miembros del COPAST, cuáles son esos miembros y cómo son designados o elegidos, eso es muy importante, potencializar el trabajo en equipo por los miembros de una organización y entre los miembros del COPAST para favorecer las acciones de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los objetivos y es importantísimo que reflexionemos sobre el comité paritario como un órgano de representación y por ende tiene personas que somos seres humanos y que cometemos errores, pero que con esa frase de contexto con la que iniciamos intentamos hacer las cosas cada vez mejor y eso le va a apuntar a una SST más exitosa y finalmente vamos a tener un espacio mucho más amplio que en otras sesiones donde solo teníamos 5 minutos para las respuestas puntuales para que formulemos todas esas preguntas que tenemos alrededor del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y podamos darle respuesta a esos interrogantes o a esas situaciones que presentamos en nuestras organizaciones. Entonces esa es la ruta de trabajo y vamos a empezar hablando del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos encuentros educativos hemos hablado de diferentes comités, hemos hecho mención al COCOLAB o Comité de Convivencia Laboral, hemos hablado del Comité de Seguridad Vial porque esta comunidad de conocimiento es de todos los comités técnicos que tienen que ver en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy nos vamos a centrar y vamos a hacer especial zoom y especial foco en el comité que para mí es el principal, porque es precisamente el comité rector de la seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones.
Partiendo de su definición, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que el COPAS es un órgano de representación que se encarga de la promoción y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá hay 3 elementos fundamentales que nos van a permitir entender desde su concepción cuál es el sustento normativo y cuál es el funcionamiento del COPAS. Yo siempre que tengo encuentros educativos y con las personas que me siguen y con las que conversamos, les digo que es muy importante que como profesionales o expertos en seguridad y salud en el trabajo, acá tenemos líderes del sistema de gestión, miembros del COPAS que se conectan a esta comunidad educativa, pues entendamos el origen y la razón de las cosas y no nos aprendamos cosas de memoria que pueden fallar. La memoria finalmente nos puede fallar, pero cuando tenemos claro el origen y el porqué de las diferentes acciones que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, pues podemos argumentar y lograr dar respuesta a las múltiples interrogantes que tenemos. Particularmente entonces en el COPAS es importante que tengamos en cuenta que es un órgano de representación y ese es el primer elemento, la representación. Cuando uno revisa normas internacionales, por ejemplo, la ISO 45001, en términos de la participación en seguridad y salud en el trabajo, habla que es fundamental que las diferentes organizaciones tengan órganos de representación, tengan estamentos donde los trabajadores puedan confluir y puedan dar aportes a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese es el origen del COPAS, tener un lugar, un estamento, un órgano que represente a todos los trabajadores frente a la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, que todos los trabajadores tengan en el COPAS un órgano de comunicación que los escuche y los atienda alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que su único interlocutor no sea ese líder del sistema de gestión que es dirigido y es contratado por la alta dirección, sino que encuentre dentro de sus compañeros personas representativas que pertenezcan al órgano que es el COPAS y que sean escuchados alrededor de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese es el primer elemento fundamental para hablar del origen y la concepción del COPAS. El segundo es que busca la promoción de la seguridad y la salud en las organizaciones. Entonces, con mucha frecuencia vemos que en nuestras organizaciones somos muy prevencionistas y eso no está mal. Centrarnos en la prevención del accidente del trabajo y la prevención de la enfermedad laboral, pero la invitación desde su concepción es que seamos más promotores de una cultura saludable, seamos más promotores de un estilo de vida y dentro de él un estilo laboral saludable, un entorno de trabajo que favorezca nuestra salud y además que sea un entorno protector, que sea un entorno seguro. La invitación o el segundo elemento es a que pensemos más en los factores protectores. Dentro de nuestra formación y de este recorrido en seguridad y salud en el trabajo, todo el tiempo estamos hablando de los factores de riesgo, pero nos olvidamos de los factores protectores, de ser promotores de la seguridad y salud en el trabajo. Pues el comité paritario es un promotor de eso, promotor de todas esas acciones que tomamos para que nuestro entorno sea seguro y saludable. Y finalmente, vigilancia. Y esto es muy importante porque frente a las acciones que se tomen desde el liderazgo y todas las responsabilidades que hay frente al sistema de gestión, pues el comité paritario no solo tiene responsabilidades en contribuir a esa implementación del sistema de gestión, sino vigilar las diferentes participaciones y vigilar las acciones. Entonces, si tenemos esto en mente, podemos ir pensando en las funciones que tiene el COPAS. En la sesión pasada, en la sesión 10, hablamos de las funciones básicas y complementarias del COPAS. Hablamos de esas funciones que aparecen en la resolución 2013 del 86, que son esenciales o son básicas o son históricas. Y esa es la invitación. Los que hoy se están conectando y no están en la sesión pasada, que puedan darle una revisión. Pero la resolución básica, la que nos va a guiar y en más de 30 años nos sigue orientando alrededor del funcionamiento
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es precisamente la resolución 2013 del 86. Y esas funciones complementarias entonces ya van apareciendo en otras resoluciones, en otras leyes como el decreto 1072, pero no debemos perder de vista la 2013. Entonces, retomando, si tenemos claro ese funcionamiento y tenemos claro que soy un órgano de representación, entonces una de mis funciones principales es representar a todos los trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debo proponer acciones, debo tomar acciones en vigilancia, debo hacer parte de ese plan de capacitación, debo proponer mejoras al sistema de gestión, a la matriz de riesgos que me la deben presentar. Si tengo funciones de promoción, entonces debo estar haciendo inspecciones en el lugar de trabajo para promover entornos laborales saludables. Y si tengo acciones de vigilancia, pues debo participar en la auditoría y en el mejoramiento continuo. Y acá de forma muy rápida les resumí toda esa sesión pasada que vimos de funciones básicas y complementarias y que los invito a los que se conectan el día de hoy a que las puedan explorar, que es muy importante que podamos entender. Entonces, en la sesión de hoy, que no va a ser tan teórica, sino que es más reflexiva, nos preguntamos, ¿hemos logrado tener comités técnicos en seguridad y salud en el trabajo ideales? Es decir, del COPAS estamos hablando desde la resolución 2013 del 86, más de 30 años. Inicialmente se llamaba Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, luego pasa a ser COPASO y hoy hablamos de COPAS, pero es la misma resolución que nos está regulando y nos contamos con tanto desarrollo del COPAS. Vemos que, por ejemplo, el COCOLAB es más nuevo, el Comité de Seguridad Vial es todavía más nuevo, pero el COPAS, que es ese fundamental, a más de 30 años ya está funcionando en condiciones ideales. Pues esta pregunta nos la venimos haciendo también desde Positiva en el acompañamiento que tenemos con nuestras organizaciones. Y como líder de esta Comunidad Nacional de Conocimiento hemos tenido varios encuentros. Muchos de ustedes es posible que en esos encuentros presenciales yo les haya referenciado este espacio educativo y se conecten tras esa invitación. Entonces tenemos acá la imagen. Este fue el encuentro de este año de Conversando con el experto COPAS en Chocó. También este es el de Armenia y este es el de San Andrés, porque desde Positiva hemos estado recorriendo todo el área de nuestro país. Les cuento que estuvimos en San Andrés, fuimos a Pasto, hemos estado en Armenia, Pereira, Quibdó, Apartadó, Medellín, Valle del Cauca. Hemos hecho todo un recorrido y hemos hecho ese conversatorio con el experto COPAS. Y a partir de ese conversatorio es que hoy construimos esta presentación y reflexionamos. Hemos logrado entonces tener comités técnicos ideales y lo que nos encontramos es que seguimos teniendo lo que yo llamo dolores y en los diferentes espacios lo he dicho, los mismos dolores, las mismas preocupaciones, los mismos retos en nuestras organizaciones frente al funcionamiento del COPAS. Y no logramos como encontrar una respuesta mágica o una receta mágica. Pues el encuentro de hoy es para reflexionar a partir de eso a lo largo de esta Comunidad Nacional del Conocimiento de este año. De estos 10 encuentros educativos hemos dado tips en la conformación, hemos dado tips en el funcionamiento, hemos dado tips en el trabajo en equipo, en el liderazgo. Y esta sesión final para cierre de toda esta comunidad, como les digo, tenemos una sesión en diciembre, pero esta es sobre una función específica que es la investigación y la que vamos a profundizar después. Pero entonces vamos a cerrar pensándonos si estamos funcionando idealmente y la perfección. Y a partir, para esa reflexión, buscamos la definición de perfecto o de ideal. Y la definición que encontramos en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua es que perfecto ideal es que no tiene errores, defectos o falencias, es decir, está funcionando sin encontrarle ningún hallazgo. Es decir, un COPAS ideal es que le hacemos una auditoría y no encontramos ningún hallazgo de incumplimiento. Y esa no es la realidad de nuestras organizaciones, ¿cierto? No es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué hablar del COPAS ideal?
porque tenemos que pensar en ese ideal, en ese ideal, esa palabra ideal, no desde la perfección, sino de una palabra más poética que es de la utopía. Acá ven en la imagen, una imagen que es hecha con inteligencia artificial. ¿Y para qué nos sirve hablar de las utopías? Pues las utopías nos sirven para que sean ese modelo que nos van a guiar, ese modelo ideal de funcionamiento al que debemos apuntar y que es posible, como vemos acá este personaje, que no lleguemos a ese funcionamiento perfecto, pero sí nos va a llevar a pensarnos cómo podemos ser más funcionales, cómo el comité va a funcionar de mejor manera y cómo logramos ser mejores cada día. Entonces, la invitación en este primer espacio de reflexión es que pensemos en el COPAS ideal no como perfección, sino como un modelo al que debemos apuntar y al que debemos seguir, y que exige trabajo en equipo y que exige compromiso de parte de todos para que ese funcionamiento sea en las condiciones mejores posibles. Y entonces ahí viene la segunda imagen. Acá tenemos diferentes actores que yo los quiero decir, desde la alta dirección hasta los trabajadores, pasando por el líder del sistema de gestión y los mismos miembros del COPAS. En otras de las sesiones hablábamos de las responsabilidades y los roles frente al funcionamiento del comité, pues todos tenemos roles y responsabilidades para que el comité funcione idealmente. Entonces hablamos de que buscamos un COPAS ideal es precisamente para tener un modelo hacia cuál seguir. Y aparece una propuesta, no hablemos de un COPAS ideal, sino hablemos de un COPAS funcional. ¿Y qué es un COPAS funcional? Elementos básicos para tener desde ya y para que vayan planteando sus preguntas hacia el final. Un COPAS funcional es que se haya conformado de acuerdo con las premisas que nos dice la resolución 2013 del 86. Es decir, que desde su definición sea paritario, que tenga en su conformación igual número de trabajadores por parte de la alta dirección como igual número de trabajadores elegidos por parte de los trabajadores. Por eso se llama paritario, porque tenemos uno de una parte por cada uno que tenemos de la otra. Y entonces, para hacer un COPAS ideal desde su conformación, tenemos que revisar ese proceso de conformación, si fueron convocados y tenidos en cuenta todos los trabajadores, si todos se pudieron postular, si todos se pudieron presentar y si todos pudieron votar, porque eso es lo que nos exige de parte de los trabajadores, pero también desde la alta dirección, si se hizo un buen ejercicio de designación, si se reconocieron méritos y capacidades en ese proceso de designación. Y desde la conformación, entonces vamos a las funciones. Si el COPAS está cumpliendo con esas 4 horas semanales de reunión que tenemos desde el 94, y si esas 4 horas semanales, no de reunión, digámoslo de destinación para funcionamiento, están siendo efectivas ¿en qué? En proponer o hacer capacitación a los trabajadores. Por eso es un órgano de representación. Qué interesante y qué bueno sería que los mismos trabajadores vean a los miembros del COPAS haciendo las capacitaciones y que esas capacitaciones sean lúdicas, que integren a todos, que no se queden en la teoría, que el COPAS haga las inspecciones y que vamos a los miembros del COPAS recorriendo los diferentes espacios dentro de las organizaciones, que le hagan auditoría al sistema de gestión, en una auditoría punitiva, sino que le propongan acciones de mejora. Y para eso debe ser un COPAS robusto, debe ser un COPAS que tenga buen conocimiento y que tenga las capacidades y las competencias para emitir esas recomendaciones. Y eso es lo que hemos trabajado en esta Comunidad Nacional del Conocimiento, hacer una comunidad, hacer un recuento de lo que necesita o esos elementos que requiere un COPAS funcionando en las mejores condiciones. Entonces les decía que este encuentro también se planteó y se construyó a partir de esos encuentros educativos presenciales que les llamamos conversando con el experto COPAS. Y en esa conversación hacíamos preguntas a los miembros o a los asistentes y era a partir de sus comentarios, de las situaciones que vivían en el día a día en sus organizaciones que hacíamos la reflexión. Y ahora les traigo
varias de las preguntas más frecuentes que tuvimos en esos encuentros educativos y también voy a recoger muchas de las preguntas que ustedes me hacen en el chat para responder y darle este espacio también una connotación de conversando con el experto, que sea más bidireccional. Pero a nivel de cierre de esos encuentros educativos teníamos esta actividad. En cada uno de los lugares a los que fuimos hicimos una actividad final en que la decíamos: vamos a construir un COPAS ideal. Nos dividíamos en grupos y íbamos a discutir cómo era un presidente efectivo para ese COPAS ideal, cómo era un secretario proactivo para ese COPAS que funcionara idealmente, esos representantes de los trabajadores propositivos, cómo deberían ser, qué se esperaba de ellos, qué se esperaba de un representante de la alta dirección o del empleador que fuera funcional, y finalmente, que ese aspecto no lo vamos a tocar hoy, cómo debía ser un representante del COPAS ante el grupo investigador de eventos de origen laboral propositivo. Hoy vamos a reflexionar entonces alrededor, se los voy a señalar acá en un color diferente, alrededor de este grupo, de cómo son un presidente, un secretario y los diferentes representantes. Y aprovecho a hacerles la invitación. La próxima sesión, en el mes de diciembre, vamos a llevar elementos puntuales de qué se espera de esos miembros del comité que participan en la investigación del accidente de trabajo o que participan en la investigación de la enfermedad laboral y que hay que fortalecer en esos miembros. Entonces eso fue lo que reflexionamos. Esta travesía la empezamos el año pasado. Empiezo mostrándole esta imagen. Esta imagen es con el grupo de regional de Manizales, con todo el grupo de Manizales de nuestra región alcalde. Entonces hicimos esa reflexión, empezamos a hacer esa construcción de cuáles eran los elementos de ese COPAS ideal. Y si se dan cuenta, la característica que le poníamos a cada uno de los miembros no era de un secretario ideal o un presidente ideal, no, era de efectividad, proactividad, funcionalidad, porque una de las reflexiones es que un COPAS funcional o un COPAS funcionando lo más cercano al ideal posible se hace con personas proactivas, funcionales, comunicativas y no con personas ideales, porque como seres humanos pues tenemos imperfecciones, pero fue a partir de esa reflexión y de sentarnos a hablar con cada uno de los asistentes y que luego llevaran eso y lo plasmaran en imágenes que consideraban que debía tener ese COPAS ideal, que hoy traemos esta reflexión y es a partir de esos aprendizajes que en estos diferentes encuentros tenemos que legamos esta construcción conjunta. Entonces, el primer elemento, ¿cómo es ese presidente ideal? Si uno va a buscar en la normativa, pues la que habla explícitamente de las funciones del presidente del COPAS, y esto fue una de las preguntas, está en el artículo 12 de la resolución 2013 del 86. Si yo quiero saber, como líder del sistema de gestión, como gerente de una organización, ¿qué le debo exigir a ese presidente del COPAS? Que no olvidemos que el presidente del comité paritario lo designa en la alta dirección. Se recomienda que en el acto administrativo o en el método que decida para designar a los miembros ante el comité, también designe dentro de sus miembros quién va a ser el presidente. Entonces, mirando esas funciones, las identificamos en el artículo 12 de la 2013, más de 30 años hablando de las funciones del presidente del COPAS. Y entonces se dice que el presidente debe ser quien lo lidere, quien lo oriente y quien le dé orden a las reuniones de una forma dinámica y eficaz. Entonces acá empezamos a hablar de que el presidente que designe la alta dirección en ese ejercicio de reconocer las capacidades de los demás, pues sea dinámico, sea eficaz, sea capaz de liderar. Cuando hablábamos de liderazgo, el presidente del COPAS debe tener una capacidad excepcional para guiar a su comité, pero también para ser escuchado en la organización, que pueda organizar o determinar el lugar o el sitio de las reuniones, notificar a los miembros por escrito de las convocatorias, pero acá viene más importante y por eso están subrayados los más importantes,
preparar los temas. El presidente, a quien designemos en el interior del COPAS, debemos hacer un esfuerzo en capacitarlo, en darle las herramientas para que lidere y pueda preparar los temas de la reunión. Una de las dificultades que más identificamos en las organizaciones es que se reunían en el comité, tenían las actas mensuales como nos exigen, pero mucha desorganización en los temas a tratar. Entonces se repetían temas o llegaban un día y no sabían de qué tema íbamos a hablar. Es función de ese liderazgo depositado en el presidente del comité preparar las temáticas a tratar. Y ojalá, así como tenemos un plan anual del sistema de gestión, tengamos un plan anual de reuniones del COPAS, que en el mes de diciembre o en su efecto enero, donde vamos a definir el plan de todo el año, digamos, en la reunión mensual de enero vamos a tratar estos temas, en la reunión mensual de febrero vamos a tratar estos temas, porque eso nos habla de las reuniones ordinarias, son unas reuniones mensuales programadas para discutir unos temas claros. Y si surge una situación de riesgo inminente, un accidente de trabajo grave que se debe investigar o un cambio en el proceso productivo, pues se cita a reunión extraordinaria y acaban ya elementos para aportarle a ese funcionamiento ideal del comité, y es que nos reunamos las veces que sea y como debe ser. Y el otro elemento fundamental en ese presidente ideal es que tramite ante la administración las recomendaciones del comité y las inquietudes que transmitan los trabajadores. Este presidente tiene una característica fundamental que ya la mencionamos, es designado por la alta dirección. Entonces debe ser escuchado por la alta dirección y debe tener capacidad de coordinar. Y entonces cuando discutíamos de ese presidente efectivo en los diferentes encuentros educativos, nos dábamos cuenta que eso era lo que resaltaban los trabajadores, que sea empático, que los escuche, que tenga liderazgo, que no sea petulante, que sea una persona que tenga comunicación efectiva, que sea eficiente, que sepa utilizar el tiempo de reunión del COPAS y que sea proactivo. Acá vemos algunas pues de las imágenes, ellos nos hablaban de las funciones y de esas características que esperaban en su presidente. Entonces, primer mensaje, no se necesita un presidente funcionando en condiciones ideales, sino un presidente que sea efectivo, que tenga comunicación con la alta dirección, que pueda ser escuchado, pero que esa comunicación también la tenga con los trabajadores para que recoja todas esas planteamientos o dificultades frente al funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo. A nivel del secretario ideal, de nuevo, la resolución 2013 del 86, ya en su artículo 13 nos habla de cuáles son esas funciones. Entonces, artículo 12, funciones de el presidente, artículo 13, funciones del secretario. Entonces, el secretario, no menos importante que el presidente, va a tener un liderazgo diferente. Ya no es un liderazgo tan ejecutivo y tan comunicativo, sino que es un liderazgo más desde lo documental, que efectivamente tenga las listas de asistencia como evidencia de las reuniones del comité, que pueda levantar esas actas. Y ojo que esas actas no son un protocolo, sino que de verdad recojan los temas tratados y que se definan unos compromisos a los que se les vaya a hacer seguimiento durante las diferentes reuniones y que eso se pueda llevar en un archivo de forma clara, que cuando se pregunte por el funcionamiento del comité, pues tengamos las evidencias. Cuando yo hago alguna auditoría y me dicen las evidencias del funcionamiento del comité, no solo pido actas, debo pedir los archivos con los que hicieron la inspección, los archivos o las recomendaciones por escritas a la alta dirección, los archivos o las evidencias de la auditoría que le hicieron al sistema de gestión y que todo eso esté plasmado en un acta. Por decir algo, si la auditoría me dice auditoría del mes de junio presentada en julio, yo me voy a las actas de la reunión del comité de mes de junio, donde efectivamente se evidencie quiénes participaron y que diga la reunión del comité del día de hoy fue
para hacer inspección y en el mes de julio se consolidaron las conclusiones y esa es una forma de darle dinamismo y efectividad al comité. Y de nuevo, entonces, cuando buscamos ese ideal, como hacia dónde debemos apuntar con los trabajadores y las diferentes organizaciones que participaron de esos encuentros educativos, nos decían, no, ese secretario o esa secretaria del comité debe ser organizado porque debe llevar esas actas, debe tener disposición para escuchar, porque recordemos que él también capta las inquietudes de los miembros o de los trabajadores para invocar a las reuniones del comité. También nos habla de imparcialidad, un elemento fundamental, la confidencialidad y la ética en el manejo de ese soporte documental, en a quién se les proporcionó y cómo, y la comunicación asertiva. Mira que todos esos elementos son fundamentales y son cualidades no de un ser excepcional, no de un ser humano perfecto, de un ser humano que en su imperfección busca aportarle debidamente al comité. Entre otras cosas, no les mencioné la puntualidad y la responsabilidad. Se espera que, por ejemplo, el secretario y el presidente sean los primeros que lleguen a las reuniones y sean quienes lleven claro su orden de lo que debe hacer. Siguiendo entonces, ahí tenemos dos figuras claras de liderazgo y de trabajo en equipo del presidente del comité designado por la alta dirección y el secretario del comité elegido por sus miembros en pleno, ¿cierto? También para que tengamos claridad cómo es el proceso de cada uno. Al secretario lo eligen los miembros del comité, no los trabajadores, y al presidente lo designa la alta dirección. Otro de los elementos para analizar es los representantes de los trabajadores. Ya hablamos que el representante de los trabajadores deben ser elegidos en un proceso de votación secreto, participativo, confidencial y en el que estén todos los miembros. Entonces, se busca y de acuerdo ya con el artículo 15, también del 2013, nos dice, ojo, los trabajadores tienen el deber y el derecho de elegir libremente a sus representantes. Y ahora vamos a hablar de cuándo, qué hacer o cómo, qué hacemos como organización cuando los trabajadores de forma repetitiva se niegan a participar en la convocatoria a postulación del comité o en la misma votación, porque es un derecho y un deber informar al comité de las situaciones de riesgo, canalizar esas dudas o inquietudes que tienen frente a la seguridad y salud en el trabajo a través de su comité. Y por eso les decía que es fundamental entender el COPAS como un órgano de representación. Y finalmente también son obligaciones y responsabilidades de los trabajadores cumplir las normas SST y los reglamentos que tienen alrededor. Entonces, en la reflexión de cómo debe ser ese representante de los trabajadores funcional, que se acerque a ese ideal sin imponerle el título de ideal, surgían muchas reflexiones importantes en esos encuentros presenciales, y es que se espera que sea proactivo, que identifiquemos dentro de los trabajadores ese representante que está todo el tiempo actuando, que está comunicándose, que plantea las inquietudes, que ejerce un liderazgo positivo y en ese mismo sentido es dinámico y es confiable, que no es el que interrumpe las reuniones, sino quien aporta en las reuniones y que para el resto de trabajadores es confiable, porque esa confiabilidad le va a dar un elemento fundamental al comité, que es la fiabilidad y es la validez por parte de los trabajadores, y entonces ahí también hay un liderazgo y una capacidad de comunicación asertiva y de ser responsable. Estos son elementos que tenemos que pensar en ese representante de los trabajadores. Y finalmente el representante del empleador. También como empleadores podríamos decir quién es el ideal, quién sería el perfecto para que me represente ante el comité. Pues nos vamos a remitir entonces a la misma resolución 2013 donde hablamos de las obligaciones del empleador y nos dice: obligaciones de los trabajadores: cumplir las normas SST, canalizar sus inquietudes o sus sugerencias alrededor de la SST, alrededor de su comité, y elegir o postularse para ser elegido
frente al comité, obligaciones de los trabajadores frente al comité, mientras las obligaciones del empleado son propiciar la elección de los representantes. Entonces, el empleador o la alta dirección debe demostrar que dio todos los medios para que se eligieran los representantes y que esa votación fue en condiciones de libertad y garantizada para todos los miembros de la organización. También debe designar a sus representantes, designar al presidente, proporcionar todos los medios para que el comité funcione y estudiar las recomendaciones que emite ese comité. Y entonces ahí le cambiamos la palabra ideal por propositivo y desde la alta dirección decimos no, el representante o los representantes de la alta dirección debe estar abierto al diálogo. Si bien es designado por la dirección, debe tener características de imparcialidad y ser justo en el abordaje de las situaciones de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener un vínculo directo a la empresa, eso es importante, es un requisito, pertenecer mediante contrato laboral a la organización, estar abierto a asumir responsabilidades, ser proactivo, no olvidar el sentido de pertenencia, la disposición, la comunicación y ser, y acá resaltamos esa palabra que surgió en todos los encuentros, el enlace directo con la alta dirección, que sea escuchado por la gerencia sus recomendaciones, que sea una persona que sea validada por los trabajadores y que identifiquen su liderazgo para comunicarse con la alta dirección. Entonces, esta primera parte de este encuentro educativo era esa reflexión alrededor del COPAS ideal. Formar un COPAS ideal busca entender que el ideal no es la perfección, sino la visión a la que le debemos apuntar, porque es un órgano de representación fundamental para el funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo que esperamos, que en condiciones las más cercanas al ideal estén funcionando los comités técnicos. Hoy hicimos un recuento y una reflexión muy rápida de todos los elementos que discutimos alrededor del comité paritario en este año. Los invito a ver los otros encuentros y, como les dije, también dejar un espacio, de pronto me alargué un poco, de unos 15 o 20 minutos para las preguntas que ustedes tengan en el chat. Si no, yo tengo una recopilación de las preguntas más frecuentes. Y entonces, Oscar, te invito, si quieres, a que hagamos el sondeo final de estos elementos teóricos que vimos con los miembros, que ya hay bastantes conectados, ya tenemos casi 150 personas conectadas. Vamos a hacer el sondeo final y cerramos con las preguntas que tengan los participantes y las otras preguntas que recolectamos en estos encuentros educativos del COPAS. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Para qué sirve hablar de el COPAS ideal? A, para establecer una utopía inalcanzable. B, para saber cómo no actuar. C, para nada, la perfección es imposible. D, para tener un modelo de funcionamiento. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, para establecer una utopía inalcanzable. B, para saber cómo no actuar. C, para nada, la perfección es imposible. 0%. D, para tener un modelo de funcionamiento. 90%. Doctor Anderson, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, acá tuvimos mejoría. Definitivamente la B y la C no son correctas, que tuvimos más respuestas en la pasada. Pero esa utopía que planteamos, de pronto ahí puede haber algo de confusión. La idea es que tengamos una utopía cual seguir, pero que tengamos un modelo de funcionamiento efectivo. Entonces, analizando por lo que hemos discutido, podemos decir que ambas respuestas son válidas, tanto la A como la D, con especial énfasis en eso, en que tengamos un modelo de funcionamiento dentro de las condiciones ideales. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Dónde se regulan las funciones del presidente y secretario del COPAS? A, artículo 22 y 35 de la Ley 1295 de 1994. B, artículos 2, 2, 4, 6, 11 y 15 del Decreto 1072 del 2015.
C, artículos 12 y 13 de la Resolución 2013 de 1986. D, artículos 8 y 9 de la Resolución 652 del 2012. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, artículo 22 y 35 de la Ley 1295 de 1994, 1%. B, artículos 2, 2, 4, 6, 11 y 15 del Decreto 1072 del 2015, 39%. C, artículos 12 y 13 de la Resolución 2013 de 1986, 55%. D, artículos 8 y 9 de la Resolución 652 del 2012, 4%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor? Hola, Oscar. Sí, también, de nuevo, hay mucha mejoría. Pasamos de un 28% a un 55%. Recordemos, 2013, la resolución 2013 del 86 es la que nos seguirá marcando hasta que cambie las pautas en Copaz, y particularmente 12 y 13 nos habla de funcionamiento, de funciones, perdón, del presidente y del secretario. Nos dejamos desviar y ahí es donde tenemos el factor confusión. Digamos que esta pregunta es corchadora con el 1072. El 1072 no explicita funciones del presidente del Copaz, y los artículos que mencionamos hablan de funciones complementarias del comité en pleno, pero donde encontramos la respuesta a las funciones del presidente y del secretario es en la 2013. Muy bien, casi más del doble de mejoría en la respuesta, que sé que estuvo difícil. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Cuáles son obligaciones de los trabajadores frente al COPAST? A, elegir y ser elegidos frente al COPAST. B, designar al presidente del comité. C, proporcionar medios necesarios para el normal desempeño. D, elegir al secretario del COPAST. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, elegir y ser elegidos frente al COPAST, 73%. B, designar al presidente del comité, 1%. C, proporcionar medios necesarios para el normal desempeño, 16%. D, elegir al secretario del COPAST, 10%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctor? Oscar, muy bien, también muy buena mejoría. La responsabilidad de los trabajadores es elegir y ser elegido como miembro del COPAS, participar en ese ejercicio de elección. Y ya vamos a tener uno de los aspectos que quiero que aclaremos mientras nos van llegando las preguntas, pero es fundamental que sepamos que la responsabilidad de los trabajadores es participar en la elección y postularse, ¿cierto? El secretario es elegido por el comité en pleno, entonces la respuesta de no es por los trabajadores, sino por los miembros del comité. El presidente es designado por el empleador, y quien debe proporcionar los medios para que el comité se reúna, sesione y funcione también es el empleador. Gracias, doctor Anderson. Tenemos una pregunta, nos la hace el señor Moisés David Arteaga. Dice, ¿cómo se podría elaborar un plan anual en el COPAST y qué plan de trabajo podría sugerir por medio de ejemplos que hayas conocido como casos de éxito en otras organizaciones? Gracias. Muy bien, Moisés, muy buena pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, yo les recomiendo que hagamos un plan anual del COPAS muy similar a como hacemos el plan anual del sistema de gestión, que definamos al menos las 12 reuniones ordinarias del comité. Entonces ya sabemos que tenemos que definir 12 reuniones ordinarias. ¿Y qué les recomiendo yo? Pues cojamos el listado de funciones básicas y complementarias del COPAS y empecemos a mirar dónde las acomodamos. Por ejemplo, la reunión de enero puede ser discusión y aprobación del plan anual de capacitaciones y actualización del sistema de gestión. Recordemos, el sistema de gestión debe revisarse y actualizarse, y el plan anual debe también revisarse y actualizarse cada año con socialización al COPAS. Entonces ya tenemos una primera función, las recomendaciones que tiene el COPAS alrededor del plan anual. Siguiente reunión,
Entonces vamos a hacer otra de las funciones es inspeccionar. Vamos a definir que el COPAS va a hacer una inspección de seguridad y salud en el trabajo a tales áreas. Y miramos si en la reunión de febrero nos da para inspeccionar 1, 2, 3 áreas de acuerdo a la organización, y si nos quedan faltando sabemos que esa va a ser otra reunión. Pero en la reunión de mi comité me doy cuenta que esas inspecciones no tenemos las habilidades, no sabemos cómo hacerlas. Listo, reunión de febrero va a ser capacitación práctica en cómo hacer una inspección de seguridad por parte del COPAS y hacer un ejercicio de inspección. Y para esa reunión de febrero, entonces, debo solicitar la asesoría a mi ARL positiva y de una vez ahí me van saliendo los responsables. Entonces ya el responsable es, señor presidente del comité, solicite la capacitación y ahí voy identificando acciones y así voy construyendo. En marzo, que tenemos la semana de la seguridad y salud en el trabajo, listo, es a finales de marzo. La reunión de marzo la vamos a hacer a principios para elaborar propuestas desde el comité de qué temáticas y qué acciones se deben hacer en la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la organización. En abril vamos a hacer una revisión al ausentismo o a los indicadores de gestión del primer trimestre, que es otra de las funciones. Entonces, ahí voy programando. ¿Cuál es la invitación? Que construyan el plan anual a partir de las reuniones obligatorias primero, para que definan las temáticas a trabajar en las reuniones. Y a partir de ahí surjan necesidades. Como les dije, una de las necesidades puede ser capacitación en inspección, ¿sí? Otra de las necesidades, hacer el curso de 50 horas. 2 de los miembros no los tienen. Listo. Por resolución tenemos que tener 4 horas semanales para funcionamiento del comité. Entonces, esas 4 horas semanales les vamos a dedicar los primeros 2 meses a la realización del curso, y en la reunión de marzo vamos a hacer verificación que todos tengan el curso de las 50 horas. Entonces, ese es el objetivo. Cojan las funciones. Los invito a explorar la reunión pasada donde hablamos de funciones básicas y complementarias y definan un plan de trabajo. Primero mensual, que son las reuniones ordinarias, y luego las reuniones extraordinarias de acuerdo a los cambios que se presenten, que obvio no se van a presupuestar en el plan anual. Y a partir de esas reuniones ordinarias, pues saquen los motivos de reunión o los motivos de capacitación o de dedicación de esas 4 horas. Entonces, Moisés, muchas gracias por esa pregunta. Y acá les traigo una de las preguntas más frecuentes y me sirve para la pregunta que me hace Moisés. ¿Cómo cumplir con esas 4 horas semanales en las empresas que tengo limitación de trabajadores o que son pequeñas empresas para darle cumplimiento? Pues la ley no nos excluye a ninguna empresa, dice que debemos dedicarle 4 horas semanales de funcionamiento del comité, pero pensémoslo así, el comité no exige contratar personas adicionales. Muchas empresas pequeñas que yo asesoro tienen un líder del sistema de gestión que fue contratado para la implementación y que va una vez semanal o una vez quincenal. Pues que el comité se reúna con ese líder y le delegue funciones. Qué bueno sería que los miembros del comité sean la mano derecha de ese líder del sistema de gestión, sobre todo en las pequeñas empresas, y que puedan optimizar el recurso que tienen sus mismos trabajadores para implementar las acciones de SST. Y ahí empezamos con los mismos trabajadores a implementar acciones dentro de la organización en la implementación del sistema de gestión, que no se quede solo en el liderazgo de la persona que fue contratada, porque esa era una de las preguntas que hacía: ¿qué hacemos cuando los recursos son limitados? Entonces eso me permitió responder una de las preguntas. Muchas gracias, Moisés. Y acá viene otra de las preguntas que veo por acá. ¿Qué hacer si los trabajadores no participan en la elección del comité? Y es muy importante porque no podemos perder de vista que eso es bidireccional.
con mucha frecuencia uno en las organizaciones ve que exigimos y exigimos las funciones y cumplir las responsabilidades frente al sistema de gestión, a la alta dirección. Y eso está muy bien porque son los responsables del sistema de gestión. Pero ojo, que frente al sistema de gestión están las responsabilidades de los trabajadores y es cumplir todas las normas de SST, adherirse a los protocolos y reportar las situaciones de riesgo, situaciones inseguras. Pero frente al comité paritario también hay una responsabilidad y también hay una obligación y es participar en postularse y elegir. Y entonces en estos encuentros educativos me preguntaban, ¿pero qué hacer? Yo les hablaba de la motivación, hablábamos de cómo convocar, de cómo identificar esos aspectos o esos incentivos en las organizaciones. Pero si definitivamente no logramos, podemos darle notificación al Ministerio de Trabajo y eso nos exige ser muy juiciosos en el proceso documental. Vea, Ministerio de Trabajo, he convocado 3 veces en un mes o en 2 meses o en 3 meses a postulación al comité, pero ninguno de los trabajadores se me quiere postular. He hecho capacitaciones para explicarles la importancia del comité, he hecho actividades de sensibilización. Todos saben dónde está la política de seguridad y salud en el trabajo, todos la conocen. Los he convocado por medios virtuales, los he convocado por formas presenciales. O sea, que tengo que demostrar que como organización he hecho todo para que los trabajadores cumplan con su obligación de postularse y elegir y ellos no han participado. Yo que creo que es muy difícil que lleguemos hasta allá, que hay veces nos libramos la responsabilidad diciendo es que los trabajadores no se postulan, pero también es un ejercicio de reflexión, de pensar, venga, ¿cuál es la concepción que tiene en mi organización de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la cultura de protección que tengo que no se quieren postular? ¿O cómo piensan en el comité? ¿Piensan en el comité como trabajo adicional o como su órgano de representación para la promoción y vigilancia del sistema de gestión? Entonces también hay un ejercicio cultural que hacer, pero tenemos una herramienta que como última instancia puedo hacer o implementar, que es la notificación al Ministerio de Trabajo con las evidencias de que hice todo lo posible para darle cumplimiento al sistema de gestión. Y esa era otra de las preguntas que tenía. Por acá en el chat nos dicen las 4 horas de la semana, ¿en qué norma ve uno la cantidad de horas mensuales? Esta norma es establecida, la vimos, ya les digo exactamente el artículo, creo que es el 63, parágrafo A, ya se los confirmo, en el que identificamos el cumplimiento de las horas del sistema de gestión, ¿sí? Ley 1295 y artículo 63, y no son mensuales, son semanales, 4 horas semanales. Entonces, si nos reunimos, si es un mes, perdón, que tiene 5 semanas, las horas van a ser 24. Si es un mes de 4 semanas, 16. O sea, son 4 horas semanales. La cuenta le dice más, 5 semanas, 20. Si son 4 semanas, 16. Pero es normativo que tenemos que tener esa dedicación de 16, de 4 horas semanales para el funcionamiento del comité, que no tiene que ser de reunión. Por ejemplo, yo les di la tarde del viernes del mes de 4 horas y los equipos para que actualizaran su curso del sistema de gestión. Y con el curso del sistema de gestión les estoy dando herramientas. Ese día programaron que van a ir a hacer las inspecciones y esas 4 horas nos van apoyando. No, ese día se reunieron con la líder del sistema de gestión y nos apoyaron en estas tareas que estaban pendientes, en la entrega de los elementos de protección personal, etcétera. También para eso podemos utilizar el comité, para dinamizar la seguridad y salud en el trabajo, que los trabajadores se vean representados en esos representantes que eligieron. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esos son los elementos con los que podemos potencializar la seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones. No veo, no sé si tenemos más preguntas. Oscar, ¿me ayudas?
No, doctor, por el momento no tenemos más preguntas. Doctor Anderson, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Ese es el objetivo entonces. Les confirmo, decreto ley 1295 del 94, ahí encuentran el requisito de las 4 horas semanales. Y nos seguimos encontrando. La próxima será nuestra próxima sesión de la última sesión del año, que será un abrebocas alrededor de la función particular de los miembros del COPAS de participar en las investigaciones de eventos de origen laboral. Muchas gracias a todos por la participación y la discusión. Gracias, doctor. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Amazonas a que participen de nuestro primer encuentro de familias seguras que llevaremos a cabo en la ciudad de Leticia este sábado 9 de noviembre. Para este día pueden asistir junto a toda su familia. Tendremos muchas sorpresas. Para inscribirse pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más, y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores, y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL, y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas. Por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.